Buenas noches, América. Hoy se cumplen 25 años del atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Con un minuto de silencio y la lectura de los nombres de cada una de las 85 víctimas, se recordó hoy el suceso en Buenos Aires. Como cada aniversario, familiares y organizaciones judías, entre otros, siguen reclamando justicia. Tras un cuarto de siglo, no hay un solo condenado ni detenido y todavía muchas preguntas esperan respuesta. La investigación, desde el inicio, estuvo plagada de irregularidades que cuestionan el trabajo de la justicia y generan dudas sobre el cuestionado papel que pudieron jugar los gobiernos del entonces presidente Carlos Menem o, más recientemente, Cristina Fernández en el encubrimiento a los autores del ataque y el esclarecimiento de los hechos. Según la justicia argentina, el gobierno de Irán fue el ideólogo del atentado y el grupo terrorista Hezbollah el autor material. Interpol todavía tiene vigentes las alertas rojas para la detención de varios exfuncionarios y exdiplomáticos que ese país se sigue negando a entregar, asegurando que no tiene nada que ver con el ataque. Hoy Hezbollah vuelve a tener presencia en América Latina. Diversas agencias de inteligencia han revelado que con la anuencia del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, militantes de esa organización terrorista buscan desestabilizar la región y extender sus redes por el continente. El recuerdo del atentado de la AMIA no debe ser solo un recuerdo de que la herida en Argentina sigue abierta, una herida que no se puede cerrar sin justicia. Debe ser también una nueva alerta de que los que estuvieron detrás de esa atrocidad hoy trabajan para volver a actuar. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, Puerto Rico sale a las calles para exigir renuncia del gobernador Rosselló. ¿Qué nos dice el atentado a la AMIA en Argentina sobre la influencia de actores como Hezbollah en América Latina? Mexicanos manifiestan rechazo a políticas en favor de migrantes centroamericanos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad que nos preocupan, nos llaman la atención. Les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos, como lo que acontece en Estados Unidos desde el pasado fin de semana cuando el presidente Donald Trump arremetió contra 4 legisladoras demócratas, todas ellas de color, todas ellas estadounidenses, una nacida fuera pero nacionalizada en Somalia, nacionalizada estadounidense, y las otras 3 nacidas en Estados Unidos. Dice el presidente que si no les gusta Estados Unidos, que se vayan a sus países y arreglen los problemas de sus países. Las críticas arreciaron, el presidente se reafirmó en sus críticas y ayer, sorprendentemente, el presidente Trump en Carolina del Norte no solo repitió esas palabras de las cuales incluso la Cámara de Representantes ha aprobado una resolución condenándolas y ha recibido críticas de todas partes, sino que incitó, revolviendo de nuevo al mismo tema, a las críticas y a la invitación a que se vayan del país, a que la audiencia coreara que se vayan, que se vayan. Increíble, fíjense lo que pasa. El presidente de Estados Unidos incita a los ciudadanos a gritar que se vayan, legisladoras que son estadounidenses. Este es el momento. And obviously and importantly, Omar has a history of launching vicious anti-Semitic screeds. Send her back, coreaban los miles de asistentes a ese meeting político del presidente Donald Trump, en referencia en este caso a de las 4, una. Ilhan Omar es la representante demócrata por Minnesota y que forma parte de ese grupo de legisladoras que ahora es el objeto del ataque del presidente. Hay preocupación en el Congreso. Algunos legisladores han dicho que es necesario incrementar ya la seguridad de esas legisladoras y lo que hoy nos ha vuelto a sorprender era, 1, lo que vimos anoche, que lo acaban de ver, pero 2, el presidente ahora lavándose las manos como Poncio Pilato, diciendo que no está de acuerdo con que se coree eso. Pero si él es el que lo está incitando. ¿No les parece una contradicción?
Por eso lo queríamos poner al inicio de este repaso de algunas cuestiones de la actualidad. Nos parece gravísimo lo que sucede en Estados Unidos y las consecuencias, Dios no lo quiera, pueden ser aún más dramáticas. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Buenos Aires, Argentina, donde hoy se ha celebrado esos 25 años desde el atentado, uno de los peores atentados de América Latina y el peor de la historia reciente de Argentina. El atentado contra la Mutual AMIA. Se han leído los nombres uno a uno y se ha recordado a las víctimas, al tiempo que, como decíamos al principio del programa, se sigue pidiendo justicia. 25 años y no hay un solo detenido y no hay un solo condenado. Saludamos al profesor Luis Fleischmann. El profesor Fleischmann es profesor de Ciencia Política y Sociología y es analista político. Gracias por estar con nosotros, profesor. Si la justicia argentina tiene tan claro que detrás del atentado está Irán y Hezbollah, ¿cómo puede ser que 25 años después no haya ni un detenido ni un acusado? Bueno, se sospecha obviamente que es Irán. Y esto está basado en lo que encontró el fiscal Nisman, que falleció a principios del 2015, donde él entrevista a un ex diplomático iraní en Venezuela y de ahí él saca testimonio de quién estuvo involucrado y cómo exactamente se hizo el ataque a la AMIA. El fiscal Nisman también identifica aparentemente a la persona al hombre suicida. Y según esto, se llega a la conclusión de que fueron los iraníes. Ahora, es obvio que este sistema de suicidio es algo que lo han llevado a cabo los iraníes a partir de la guerra contra Irak. O sea, es un método que ellos han aplicado en el pasado, antes del ataque a la AMIA y obviamente después del ataque a la AMIA también. O sea, tiene sentido de que sea Irán el responsable. ¿Cómo describiría usted, profesor, los roles que han jugado los sucesivos gobiernos, desde Carlos Menem hasta Cristina Fernández? En cuanto a cobertura por parte de los gobiernos, empecemos con el de Menem. A Menem se le sospecha de haber tratado de desviar la investigación para que no se siga la pista siria. O sea, una de las sospechas era que Siria podía haber estado involucrado en el ataque a la AMIA como resultado de una venganza contra Menem porque Menem no cumple una promesa que le hace al aquel entonces presidente Hafez Assad. Aparentemente se sospechó de que él había desviado, finalmente a él lo absolvieron de todo eso. Y tenemos al gobierno de Cristina Kirchner. El gobierno de Cristina Kirchner llega a un acuerdo con Irán, donde Irán es parte de la investigación, cosa totalmente absurda, ¿verdad? Que los sospechosos son también parte de los que investigan. Una cosa muy, muy rara, que Nisman lo denunció como una conspiración destinada a normalizar las relaciones con Irán por una cuestión de intereses y a la vez enterrar el caso AMIA completamente, por completo. A raíz de esto, Nisman paga con su vida. Es obvio para mí, si bien no tengo la evidencia legal, de que Nisman fue asesinado y obviamente puede haber sido, no sé si a Irán le importaba tanto lo que Nisman diga, pero obviamente a Cristina Kirchner sí. Y en este momento Cristina Kirchner está esperando también juicio por encubrimiento en la causa AMIA. O sea que estamos viendo acá un Estado inepto, corrupto y obviamente presidente con respecto a Menem, obviamente no tengo lo que decir, excepto que bueno, si la justicia lo encontró que no es culpable, no tengo mucho más lo que decir. Hubo también muchas irregularidades durante la época de Menem, pero en el caso de Cristina Kirchner, obviamente hay un intento de encubrimiento muy serio que merece por lo menos el juicio. O sea, y esto es lo que sale a la luz. Y recordemos, del año 94, Hezbollah ha incrementado también su presencia en América Latina, no necesariamente gracias a la Argentina, pero gracias a Hugo Chávez y el gobierno venezolano. Hoy sabemos, profesor, que Venezuela tiene algunos activistas, cédulas de Hezbollah. Esta organización, en su afán de desestabilizar, ¿podría pensarse que pudieran estar preparando un atentado similar al de la AMIA? Totalmente, totalmente.
Y puede ser contra cualquier institución, puede ser contra una institución judía, contra una institución israelí, contra una institución norteamericana, puede ser incluso contra una institución argentina, ahora que el gobierno de Macri está considerando poner a Hezbollah en un registro, en una lista de organizaciones terroristas. Por supuesto, siempre es eso. En este momento, por lo que yo tengo entendido, Hezbollah está más ocupado en estar asociado con el narcotráfico, con el objetivo de financiar sus guerras externas en el Medio Oriente. Pero eso no quiere decir que no sean capaces de cometer un atentado. Recordemos, en el 2011 intentaron asesinar al embajador saudita en Washington. Son las opiniones del profesor Luis Fleischmann, que es analista político, profesor de Ciencia Política y Sociología. Señor Fleischmann, gracias. Feliz noche. Igualmente, muchas gracias por haberme invitado. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a México. Va a llegar el secretario Pompeo, secretario de Estado, para reunirse con Marcelo Ebrard, y lo hacen con una agenda que fundamentalmente tiene cuestiones de migración. Esa reunión se va a producir con un cambio de percepción de la actitud de los mexicanos con respecto de la inmigración. Y muy particularmente los mexicanos se refieren a la inmigración centroamericana que pasa por su país buscando llegar a Estados Unidos. Hay una interesante encuesta que ha realizado el Washington Post junto con un periódico mexicano Reforma. Hemos seleccionado dos de las preguntas que nos parecen relevantes. La primera, miren el cambio de percepción. La primera les pregunta a los mexicanos si están de acuerdo con esta frase. Los inmigrantes son una carga para nuestro país porque ocupan los empleos y beneficios que les corresponden a los mexicanos. Más de 6 de cada 10 coinciden en que los inmigrantes centroamericanos son esa carga. Y solo 2 de cada 10 reconocen que la inmigración fortalece el país. Preguntados sobre qué tiene que hacer el gobierno con esa inmigración, más de la mitad, miren la pregunta, más de la mitad estaría de acuerdo en que hay que deportarlos. Solo 3 de cada 10 les daría asilo y menos de 1 de cada 10 les ofrecería la residencia. Esa es la percepción que están teniendo los mexicanos de la inmigración, algo que casa más con las políticas del presidente Trump que no con las de Andrés Manuel López Obrador. Saludamos a Paulina Chávez. Señora Chávez es analista política, es mexicana. Señora Chávez, gracias por estar con nosotros. ¿A qué se debe este cambio de la percepción con la inmigración de los mexicanos? Muchas gracias, buenas noches. Yo creo que se debe básicamente precisamente a este mal acuerdo al que llegó el gobierno de México con el gobierno de los Estados Unidos, un acuerdo que pone al límite las capacidades del gobierno mexicano, que pone al límite a los estados fronterizos sin otorgarle mayores recursos. Creo que el problema que tiene aquí el gobierno mexicano es que es evidente que no estaba preparado para una crisis de esta magnitud y que lo ha estado abordando y ha estado abordando el fenómeno migratorio desde que llegó al gobierno en diciembre pasado, con base en ocurrencias y en improvisaciones. Es evidente que el pueblo mexicano, los ciudadanos están manifestando un rechazo y una profunda frustración con este manejo que se le ha dado, porque ven que buena parte de los recursos, que en esta ocasión son escasos debido también a las políticas de recorte y a esta austeridad malentendida por parte del presidente López Obrador, estos pocos recursos pues se están destinando no a los temas que son prioritarios para los mexicanos, concretamente la inseguridad, el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, sino a un fenómeno que se tendría que abordar de una forma mucho más inteligente, mucho más moderna, mucho más eficaz y sobre todo mucho más justa para los migrantes centroamericanos. La encuesta de la que hemos sacado estos datos también nos muestra que hay una oposición muy alta de los mexicanos a las políticas migratorias del presidente Trump, cuando en el fondo se parecen. ¿No cree que no es muy justo que critiquen al presidente Trump y al mismo tiempo compartan sus políticas cuando se trata de la inmigración que les afecta? Lo es totalmente, es un doble discurso, es preocupante porque refleja una xenofobia que no habíamos visto en México en estos últimos meses, incluso en estos últimos años. México siempre ha sido reconocido por la calidez con la que recibe a los extranjeros, por los brazos abiertos con los que en un principio se toparon estos migrantes. Entonces, por supuesto que nos pone en una situación muy complicada, particularmente los migrantes mexicanos en Estados Unidos, los cuales, pues por supuesto, han luchado desde hace muchos años porque se les dé un
buen trato, porque se les dé un reconocimiento legal. Y esa lucha ahora, claro, puede parecer un poco pues hipócrita cuando el gobierno de México precisamente pide un buen trato, pide situaciones humanitarias, pide que en algún sentido se avance a legalizar la estancia de los mexicanos acá, y no se hace lo mismo cuando esto ocurre en nuestro territorio. Es profundamente preocupante, yo creo, es una crisis tremenda que nos habla de la falta de información también del pueblo mexicano. No se les ha logrado, yo creo, que transmitir la situación por la que están atravesando los migrantes centroamericanos. Nosotros pedimos compasión y comprensión para quienes han tenido que abandonar a sus comunidades en México en busca de un futuro mejor, y pues quizá no está habiendo esta misma comprensión y compasión para todos los centroamericanos que se han visto forzados a hacer lo mismo, huyendo de situaciones de pobreza, de violencia, de inseguridad, de falta de oportunidades. Así que claro que complica la situación aquí en los Estados Unidos cuando México se pone en esta posición tan complicada, y complica también la discusión para la regularización de los migrantes acá, yo creo. Viendo el poco apoyo que recibe la inmigración, particularmente de la centroamericana, ¿cree que la opción de que México se pudiera convertir en un tercer país seguro se están desvaneciendo? Bueno, yo creo que más allá que de estos resultados, que por supuesto, como he dicho, son muy preocupantes, yo creo que México está en una posición muy complicada porque se ha puesto ahí. Ha sido una negociación en la que México no ha sido suficientemente eficiente ni inteligente al momento de negociar. Todo vino a través de la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles, y nosotros, en lugar de responder de una forma adecuada, también imponiendo o amenazando con imponer tarifas comerciales, cedimos prácticamente desde el principio. Nos pusimos en una situación sumamente complicada, comprometida, en la cual ni siquiera estábamos bien seguros de cómo iba a funcionar la Guardia Nacional, y se puso a disposición del presidente Trump, que por supuesto pues ahora va a seguir presionando para que México siga haciendo esta tarea y se ponga en esa situación tan complicada. Yo creo que el tema del tercer país seguro, México ha sido muy insistente en el tema de que no lo va a aceptar, pero pues en la práctica, básicamente con las medidas anunciadas recientemente, pues ya nos convirtió en un tercer país de facto, y desafortunadamente vemos que no ha habido una respuesta contundente de parte del gobierno mexicano para evitar que esto ocurra así. El fenómeno migratorio tendría que abordarse desde una perspectiva de responsabilidad compartida. Esta situación no va a resolverse si se sigue únicamente considerando el corto plazo. Se tiene que ver a largo plazo, hablar de una forma constructiva, madura por parte de los dos países, porque una migración legal, segura y ordenada nos beneficia a todos. Entonces yo creo que desafortunadamente el gobierno mexicano se puso en una situación muy complicada al ceder desde un principio. Ojalá que esta coyuntura y que este sentimiento que están reflejando los mexicanos a través de esta encuesta pues le haga ver al gobierno mexicano que no puede seguir con su improvisación, no puede seguir con las ocurrencias, y tiene que ser más inteligente en cómo negocia esto con los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo estará en México el próximo domingo. Seguramente este será uno de los temas principales. Así que ojalá se aproveche esa oportunidad para hacerle ver que está al límite de las capacidades. Los mexicanos están frustrados y es preocupante esto que están expresando en la encuesta. Así que ojalá sea un momento para poner pausa, reevaluar la cooperación bilateral en esta materia y cambiar el curso hacia una perspectiva mucho más constructiva. Es la opinión de Paulina Chávez, es mexicana, es analista político. Paulina, gracias. Feliz noche. El placer fue para mí. Muchas gracias. Buenas noches. Y terminados con la mirada positiva, una mirada que hoy nos ofrece un grupo de bañistas. Sucedió en las costas de Georgia, en la localidad de St. Simons. Allí unos bañistas que intentaban refrescarse de estas altas temperaturas de estos días en la parte de la costa este de Estados Unidos, recibió la sorpresa, estando en la playa, de ver cómo un grupo de ballenas quedaba varada por la desorientación que algunas de ellas sufren por la presencia del hombre. Eso no entraremos en los detalles de cómo nosotros estamos contribuyendo también a esa desorientación de las ballenas. Para colmo, vaya. Pero, en cualquier caso, la imagen que hoy nos parece positiva es cómo los bañistas corrieron a socorrerlas. Primero, echándoles agua para que no se resecasen con el fuerte calor y con el aire, que no es su hábitat natural, y luego las empujaron hasta devolverlas al océano. Esta imagen, que cada vez es más frecuente, la de los animales desorientados, en este caso recibió el apoyo, aunque sea por justicia, de un grupo de bañistas que las ayudaron a volver. Para el análisis, para las respuestas a preguntas que pueden ser desconocidas para muchos de nosotros. Hoy, Puerto Rico
5 días de protestas y cada día que pasa la protesta crece. El gobernador Ricardo Rosselló cada vez más aislado. Lo que piden es, tras un escándalo de corrupción y un escándalo de filtración de conversaciones privadas de él con su equipo en el que utiliza términos peyorativos con mujeres y palabras o declaraciones homófobas claramente, le están pidiendo la dimisión. Él se aferra al cargo, dice que va a continuar trabajando, que escucha a los manifestantes, pero que su obligación es continuar. Hoy hemos invitado a dos personas que conocen bien la administración de Puerto Rico y la realidad. Son boricuas, los dos, viven en Washington. Federico de Jesús es analista político, es director de FDJ Solutions y trabajó como subdirector en la oficina de Puerto Rico en la capital estadounidense. Federico, buenas noches. Gracias por tenerme. Gracias por estar con nosotros. Y Marinina Luis. Señora Luis también es exfuncionaria de la administración de Puerto Rico, trabajó en la oficina de representación del gobernador en Washington como responsable de la relación con el Senado de los Estados Unidos. Señora Luis, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Les voy a pedir una primera opinión breve, señora Luis, empezamos con usted, sobre esta crisis en Puerto Rico. ¿Qué opinión le merece? La verdad es que la situación en Puerto Rico ahora mismo es crítica, es muy triste y el pueblo de Puerto Rico le está pidiendo la renuncia al gobernador casi como su empleador. Esto es un despido de parte del pueblo que lo sacó electo. El padre del gobernador también fue gobernador en los 90 y acuñó una frase bien importante que yo creo que aplica en este momento, que era: el pueblo habla y yo obedezco. Y ya el pueblo habló y es hora de que el gobierno de Puerto Rico, incluyendo a su gobernante, obedezcan. El pueblo se unió ante no solamente esas declaraciones ofensivas, sino también la corrupción y los arrestos que hubo en los días anteriores, ante la solidaridad internacional que Puerto Rico recibió después del huracán. Simplemente este gobierno está dañando la credibilidad de nuestro país ante Washington y todos nuestros aliados y es hora de que renuncie para que la gente que necesita ayuda la pueda recibir. Déjenme hacer de abogado del diablo. Si cada vez que un político enfrenta manifestaciones en las calles tuviera que dimitir, ¿para qué servirían las elecciones? Sí, no, es un argumento totalmente válido y obviamente pues no se le puede tampoco dar riendas sueltas a cualquier protesta, pero esto no es cualquier protesta. ¿Por qué es diferente esta de otras que se pueden haber producido? Pues mira, para empezar es la unanimidad. Las personas de todos los partidos en Puerto Rico, un país que está tan dividido como tú dirías como Irlanda del Norte entre los católicos y los protestantes en cuanto al futuro político de nosotros, estamos todos de acuerdo, desde artistas hasta políticos, hasta personas comunes y corrientes, que 500,000 personas se hayan dado cita allí anoche y que siga persistiendo y que artistas del mundo entero se hayan congregado en un solo lugar para enviar un solo mensaje poderoso, es algo que hay que atender. No, definitivamente yo estoy de acuerdo con Federico. La política en Puerto Rico ha sido polarizante y siempre ha sido bando de colores. Siempre ha habido el rojo, el verde, el azul y la gente es leal al partido. ¿Esos colores corresponden a los partidos? A los partidos políticos puertorriqueños, sí, gracias. Que son diferentes a los de Estados Unidos. Que sí, son distintos a los de Estados Unidos. Y siempre ha habido bandos políticos bien polarizantes. La gente nunca está de acuerdo si pertenecen a un bando o a otro, o rara vez lo están. Una de esas veces fue durante el huracán y yo creo que por eso es que es tan fuerte. Puerto Rico ha tenido el ojo del mundo en 2 ocasiones en el último año, más de lo que ha tenido la vista pública de otros países hasta los estados en Estados Unidos en memoria actual, y ha sido para un desastre nacional y las repercusiones del mal manejamiento de fondos que resulta de ese desastre. Gustavo, yo creo que quizás los televidentes que no están familiarizados con Puerto Rico no entienden la magnitud de la indignación de nuestro pueblo y de los que estamos aquí en la diáspora también. Los comentarios en ese chat insultaron a las víctimas. En Puerto Rico murieron 3,000 personas por el huracán María y murieron en parte por la administración de Donald Trump, que fue lenta en llegar a Puerto Rico, pero también por la incompetencia de nuestro gobierno. La gente está indignada que se insultaron a esas personas en ese chat, se burlaron de ellos, que se burlaron de las mujeres que amenazaron con soplarle tiros a la alcaldesa de San Juan y que el gobernador, en vez de decirle a su ayudante, mira, eso no es manera de hablar aquí, le dijo, me estarías haciendo un favor, un favor. El gobernador de Puerto Rico escribió en ese chat: qué bueno que cogimos de palabras soez a los propios nuestros, refiriéndose a fotos de su madre, su hija y su esposa con las palabras PUTA.
eso no es una persona que merece el respaldo de ningún pueblo y definitivamente perdió el respaldo del pueblo de Puerto Rico. Varias puntualizaciones. La cifra de 3.000 muertos viene de un informe elaborado por la Universidad George Washington. Era un informe independiente que fue a solicitud del gobierno de Puerto Rico. Dos, lo que se refiere, Federico de Jesús, es a la filtración de un chat en Telegram en el que había 11 funcionarios más el gobernador y se intercambiaban comentarios sobre la gestión del día a día y la actualidad. Y ahí es donde aparecen este tipo de comentarios vejatorios sobre mujeres. Este chat se filtró gracias al periodismo de investigación. El origen se desconoce, pero se hace público y ahí es donde la gota colma el vaso de la paciencia de los boricuas. Unos días antes, ¿qué pasa? Se detiene por una investigación federal a 6 personas de la administración, entre ellas personas que habían estado al frente del Departamento de Educación o de lo que se conoce como la Secretaría, la Administración de Seguros y de Salud, de Seguros de Salud de Puerto Rico. ¿Cuál fue el problema del manejo de fondos en pues mira, es bien importante que la gente sepa que todavía no se ha hecho ningún alegato de que los fondos federales del huracán se manejaron mal, pero sí hubo fondos federales de educación y de salud que representan la mitad del presupuesto de Puerto Rico. Estamos hablando de 15 millones de dólares en contratos que se pudieron haber mal utilizados, incluyendo fondos de los Estados Unidos para esos propósitos. Pero el chat es importante porque revela potenciales ilegalidades de esquemas de poder presionar a los medios de compraventa de periodistas y también de decirle a licitantes de ciertos contratos con el cabildero de esas compañías que fue el expresidente de la campaña del gobernador y los funcionarios de gobierno a cargo de esas licitaciones dando información confidencial a privados. Eso es horrible. Parte del problema es que el gobernador contrató a sus amigos para estos puestos políticos, pero el hecho de que sean amigos del gobernador no le quitan responsabilidad para con el pueblo. Estos son funcionarios políticos, funcionarios públicos. Pero contratar a alguien que es amigo tuyo, si esa persona tiene las capacidades, la formación, eso no es un delito. No, es el favoritismo. Es el favoritismo de que tienes jefes de agencia que se han quejado en la prensa entre ayer y hoy, de hecho, diciendo, sí, yo recibí presiones indebidas del cabildero que fue el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, fue el presidente de su comité de transición y fue quien le daba el dinero cuando estaba haciendo campaña. No es nada malo nombrar amigos cuando están cualificados, el problema es darle contratos indebidamente. No, y no solamente eso, sino que ese cabildero en específico estaba en este chat donde se estaban discutiendo minucias de la política pública y asuntos de la gobernación de Puerto Rico al cual el resto del pueblo no tenía acceso. O sea, si es una cuestión de, no solamente es una cuestión de preferencia, es una cuestión de ética profesional. O sea, ese chat privado entre amistades para, entre comillas, liberar tensiones, que fue la cita del gobernador, no podía ser entonces para cuestiones políticas o públicas o gubernamentales, y fue las dos, se entrelazó. Ya es lo uno y lo otro y es lo mismo. Esos escándalos de corrupción o de presunta corrupción, porque se tienen que acabar de probar en un proceso judicial por las autoridades, ¿forman parte exclusivamente de esta administración de Ricardo Rosselló o entre la política puertorriqueña este tipo de prácticas es algo extendido? Pues mira, lamentablemente, ¿verdad? Sin entrar en personalismo, en los 1990, cuando el padre del actual gobernador fue gobernador, 40 de sus allegados fueron arrestados. Y no es que no haya habido corrupción antes y después, pero marcó un hito en la historia de Puerto Rico. Y por eso también la gente está tan indignada, porque se recuerdan de lo que sucedió en ese momento. Antes de terminar, quiero mostrarles el mensaje de hoy de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 2 mensajes, pues no le cabía todo lo que quería decir en uno, refiriéndose a la situación en Puerto Rico. Muchas cosas malas están pasando en Puerto Rico. El gobernador está en estado de sitio. El alcalde de San Juan es una persona despreciable e incompetente en quien no confiaría bajo ninguna circunstancia. Y el Congreso de los Estados Unidos dio tontamente $92.000 millones en ayuda por el huracán, mucho de lo cual se ha perdido y desperdiciado. Nunca se ha visto de nuevo. Esto es más del doble de la cantidad otorgada a Texas y Florida combinados. Conozco bien a la gente de Puerto Rico y ellos son geniales, pero gran parte de su liderazgo es corrupto y roban al ciego gobierno de los Estados Unidos. Donald Trump en Twitter, contundente. Marinina, ¿qué opinión te merece? El presidente de Estados Unidos desafortunadamente no actuó como debía durante el huracán con el pueblo de Puerto Rico, con esas millones de personas, todos ciudadanos. Bueno, pero eso es el pasado, digo sobre este mensaje. A lo que voy con ese mensaje es que en ese mensaje él dice que el pueblo de Puerto Rico le está básicamente robando dinero al Congreso de Estados Unidos, que está desperdiciando los fondos que se le dio,
fondos que todavía no han llegado a las manos de los puertorriqueños, para ser bien sincero. Por lo tanto, Donald Trump tiene razón. No, Donald Trump no tiene razón, porque dice que a Puerto Rico se le ha dado 91 mil millones de dólares cuando han sido solo 30, y de esos 30 solo 12 han llegado. No, pero y que el robo, me refiero al fondo. Está bien, él tiene razón en que hay corrupción en Puerto Rico, pero no tiene razón ni en las cifras que utiliza, ni de la manera en que lo está diciendo, pero lamentablemente sí se probó que cuando él dijo que los políticos en Puerto Rico eran corruptos, no se debe generalizar, pero ya sabemos que muchos sí lo fueron. Lo que pasa es que ustedes darían fondo a alguien que tuviese una situación tan inestable y con tanta sombra de dudas como esta. No, pero no permitiría que ese dinero dejara de llegarle a la gente que lo necesita. Así que si el gobierno actual no está capacitado para recibirlo, pues entonces o otros funcionarios, u otras organizaciones, o quizás el gobierno federal con muchísima más supervisión tiene que entonces asegurarse que la gente que la ayuda básicamente llegue. eso es lo que está pasando con los fondos de salud. Ahora se han impuesto unas limitaciones y unas supervisiones a unos fondos de salud hipernecesarios para la isla, necesarios hace años ya, y entonces están investigando los fondos desde el 2014. Y después de Katrina, arrestaron al alcalde de New Orleans y nadie dijo a Luisiana no vamos a darle ayuda, ¿verdad? Las opiniones y las reflexiones sobre la crisis de Puerto Rico de dos boricuas que conocen esa administración. Trabajaron en su oficina de representación en Washington como subdirector Federico de Jesús, hoy al frente de FDJ Solutions, y Marinina Luis, que fue la responsable de la relación del gobierno puertorriqueño con el Senado de los Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para escuchar las voces de analistas conservadores, liberales, republicanos, demócratas. Hoy con los puntos de vista de Israel Ortega. Es analista político conservador, es vocero de la Iniciativa Libre. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Y con Estuardo Rodríguez, es analista demócrata, trabaja, es socio y fundador de The Raven Group. Estuardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Viaje del secretario de Estado Mike Pompeo a América Latina. No ha hecho muchos, es cierto que no va a ser el primero, pero en esta ocasión va a viajar a Argentina, Ecuador, a El Salvador y también a México. ¿Qué destacamos de este periplo de 4 países que va a comenzar en las próximas horas y que le lleva seguro a México el domingo? Bueno, sabemos que esta es la segunda reunión de una serie que empezó acá en Estados Unidos. Sabemos de que está enfocado en una colaboración sobre el terrorismo y cómo cada país puede demarcar o señalar un grupo o unos actores como terroristas, grupos terroristas. Es una junta muy importante, lo que da para muchos en el país. Sabemos muy bien lo importante es la colaboración con nuestros vecinos al sur, pero es también la oportunidad de ver cómo Estados Unidos puede colaborar con otros países al sur con respecto al problema grande de la inmigración en las fronteras. Sabemos que México también tiene su política y que están chocando con Estados Unidos en cómo manejar eso. Y teniendo otros países latinoamericanos ahí, creo que posiblemente podamos llegar a una solución. Lo que pasa es que las políticas del presidente Trump en América Latina no son vistas con muy buenos ojos. Cuando se rompe la confianza, la diplomacia y la relación personal, ¿se resiente? Me encantaría decir de que cada presidente de Estados Unidos ha tenido un mejor récord con Latinoamérica que este presidente. Este definitivamente tiene el peor. Pero vamos a ser honestos. George W. Bush, también Bill Clinton y también el presidente Obama, cada quien hasta cierto punto no ha invertido lo suficiente en Latinoamérica como para verdaderamente sacar el beneficio mutuo. Ahora nos encontramos en una situación un poco más extrema, especialmente con el papel que juega Venezuela, que si sale algún acuerdo va a ser positivo. Más que todo, para nosotros, creo, al lado de la izquierda, es ver cómo solucionamos el asilo político para los venezolanos. Que por una parte, el presidente Trump dice que es un país que está en caos y peligroso, pero por otro lado dice que no le va a dar asilo político a los venezolanos, que son posiblemente más de 800,000 venezolanos que están saliendo de Venezuela. Se me adelantan los temas sobre la visita de Mike Pompeo a América Latina. ¿Qué esperar? No, de acuerdo con mucho lo que destacó Estuardo. Creo que para mí lo interesante va a ser la visita con México, ¿no? Obviamente el tema migratorio es muy importante ahora. El papel de México en tratar de reducir la inmigración ilegal
ilegal. El presidente hace poco presentó cambios a la forma como se va a otorgar asilo a inmigrantes buscando asilo de Centroamérica. Para mí va a ser interesante, particularmente en el contexto de la presidencia de Manuel López Obrador, ¿no? Que él también se ha tratado de negociar una postura de ser firme contra Estados Unidos, pero también reconocer que no puede sobrepasar su mano, porque también la economía de México depende en una buena relación de comercio entre Estados Unidos y México. Pero la de Estados Unidos también depende de la de México. Sin duda, pero ¿es más dependiente México de Estados Unidos? No, posiblemente, pero una de las cosas que como tú bien sabes, uno de los economistas muy importantes, el Ministerio de Economía más bien de México, acaba de renunciar hace poco. El peso tuvo un cambio, entonces creo que tiene mucho más Manuel López Obrador en perder que el presidente Donald Trump. Hay 16 estados que dependen de comercio con México, 16 estados que dependen de cómo fluye ese comercio. Entonces yo creo que puede ser que México sufra un poco más, pero la verdad es que hay muchos en estados republicanos que necesitan ese comercio. Una vez pasada la tormenta de las amenazas, de la imposición de aranceles, de la petición de mayores leyes de control migratorio para evitar que esos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos de manera irregular o que quieren pedir asilo y que México haga su tarea para evitar que la haga Estados Unidos, pasada esa tormenta diplomática, ¿creen que el gobierno de AMLO tiene que aprovechar esta visita para, no sé si la palabra o la expresión sería darle un jalón de orejas a Mike Pence y decirle, oiga, no hagamos públicas esas diferencias, no nos utilice, como dicen algunos, para lanzarle un mensaje a determinadas bases políticas en Estados Unidos? La relación de socios no se construye así. Sí, sería lo ideal, ¿no? Sería mucho mejor tener estas negociaciones detrás de las cámaras, ¿no? Y no tener una pelea, una disputa en el público, ¿no? Pero creo que también tenemos que reconocer que hay ventajas en sacar puntos políticos en ambos lados, y es por eso que posiblemente eso va a continuar, lamentablemente. Y claro, creo que nuestro grupo ha estado pidiéndole a Casa Blanca que no imponga aranceles a México, cualquier otro país, porque eso perjudica a nuestra gente y nuestra economía. Bueno, para mí el tiempo de la diplomacia detrás de puertas cerradas ya ha pasado bajo este presidente. La política lo voy a estar leyendo a través del Twitter de Mike Pence y el Twitter del presidente. Vamos a ver qué dice Mike Pompeo, posiblemente por Snapchat o Instagram. Pero la verdad es que ya todo es puerta abierta y lo usan los medios y las redes sociales para tratar de torcer el brazo de un líder latinoamericano. Pero en este grupo vemos que también está El Salvador, que uno pues quedaría pensando posiblemente por el corte de TPS, El Salvador estaría queriendo poner una mano más dura con Estados Unidos. Pero lo contrario, El Salvador apoya y se aferra mucho a Estados Unidos con el estilo el manejo que tiene Donald Trump. Entonces va a ser muy interesante ver dónde queda El Salvador en esa reunión de países. ¿La inmigración va a ser el único punto o el más crucial en esa reunión entre Mike Pompeo y los responsables del nuevo gobierno? Sí, y también creo que lo que dijo Suárez hace poco, ¿no? También creo que el crimen, la violencia, el narcotráfico también son temas muy importantes, están ligados al tema migratorio, pero también creo que sería una conversación separada. Creo que la Casa Blanca está recibiendo mucha presión, se está aplicando presión de hablar acerca de qué está haciendo Salvador, qué está haciendo México para combatir las pandillas y todo eso, y creo que eso también va a figurar. Sí, yo creo, sin duda, el enfoque le beneficia mucho a Mike Pompeo mantener la conversación en los temas de narcotráfico y terrorismo. Fuera de eso, me imagino que él estaría más dispuesto a decir, eso es un trabajo del Departamento de Homeland Security, cómo maneja el asilo político, las categorías. Para cerrar brevemente sobre este asunto, Pompeo también va a estar en Argentina, lo decíamos antes. Este es un año electoral y las encuestas dicen que Macri gana, pero por la mínima de momento. Eso quiere decir que hasta las elecciones, que son en octubre, puede haber variaciones. ¿Esta visita es un espaldarazo para Macri?
Bueno, depende, vamos a preguntarle a Putin a quién apoya en Argentina para ver. Por eso mismo me llamaba la atención, porque si eso influye en la actitud del electorado argentino, que puede que no sea muy estadounidense o muy partidario de Estados Unidos, puede incluso ser contraproducente. No, definitivamente. Mira, en este momento vemos que las elecciones en cualquier país que tenga el peso, el poder de influir, especialmente económicamente, está en juego. Y el papel de Donald Trump es algo muy importante. Vemos que puede ayudar o puede perjudicar una campaña. Argentina es un país, una potencia en Sudamérica que ha pasado tiempos difíciles. Y muchos han dicho que no debería ser así, con todos los recursos que tiene. Es algo de que definitivamente debería ser un país tan fuerte como mi querido Perú. No, creo que, mira, anteriormente hubiese dicho que parte de lo que el mensaje que tenemos que llevar a Argentina y otros países de Sudamérica es estar más abierto al comercio, menos al proteccionismo, pero es mucho más difícil cuando tienes a un presidente en la Casa Blanca que está pidiendo aranceles. Cambiamos de asunto. Estuardo lo comentaba, el TPS para los venezolanos. Sin duda, en este viaje de Pompeo se va a hablar de Venezuela en la mayoría de las reuniones, seguro en Ecuador, en Argentina, probablemente en México también, aunque este es un elemento interesante porque las diferencias que hoy existen entre la diplomacia mexicana y la estadounidense respecto a Venezuela son notorias. Pero en Estados Unidos sí sabemos que la administración, a través de su Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ha anunciado que no piensan incluir a Venezuela dentro de la lista de países que son susceptibles o elegibles para ser beneficiarios del TPS. ¿Es este un jarro de agua fría para los venezolanos? Bueno, sí, es difícil escuchar eso, particularmente porque la mayor razón por cual los venezolanos están huyendo de Venezuela es porque su país está sufriendo las consecuencias del socialismo. Y creo que un país como Estados Unidos debería pensar si hay espacio para darle bienvenida a más venezolanos. Así que yo y nuestro grupo estamos pidiendo que eso suceda, también en el contexto de otros grupos que están pidiendo asilo por varias razones. ¿Cree que hay hipocresía por parte de esta administración, por un lado poniendo presión, por otro poniendo sanciones, por otro reconociendo la crisis, pidiendo que Maduro se vaya, lamentando esa crisis humanitaria, económica, política, y cuando llega el momento de dar el gesto, el TPS dice no? Bueno, las sanciones están concentradas particularmente en los líderes de Maduro. Obviamente eso va a también tener consecuencias a nivel popular, pero eso no va a cambiar hasta que los venezolanos no se quiten de Maduro y las políticas socialistas fracasadas. Las opiniones de nuestros analistas hoy con Estuardo Rodríguez, demócrata, y con Israel Ortega, conservador, puntos de vista que nos enriquecen y que nos dan una perspectiva distinta para comprender mejor las cosas. Gracias. Y hoy, como les decíamos en las noticias, hemos hecho una selección de 5 mensajes de la gravedad que se está produciendo en Estados Unidos en el debate público impulsada por el presidente sobre las críticas a 4 legisladoras y el ambiente de racismo que esto está generando y que el presidente continúa alimentando. El primer mensaje, el de un hombre blanco que hace esta reflexión. Como inmigrante blanco, extrañamente escucho vete, pero cuando lo hago me desgarra profundamente. Infligir esto diariamente a las minorías de inmigrantes, a los líderes que lo hagan, a las multitudes que cantan, es un asalto vicioso y racista de la clase más vil. La reflexión de un hombre blanco con su crítica incluida. Hemos encontrado también este mensaje de alguien que está dando apoyo al presidente y dice que toda esta polémica, que no hay para tanto, que el motivo para invitarlas a que abandonen el país no es el que se dice, sino las opiniones que, bueno, él las describe en su mensaje. Queremos enviarlas de vuelta por sus ideas nazisocialistas, radicales, antisemitas, no por su raza. Esto es lo más estúpido que he visto en mi vida. Con todo el respeto, lo que es estúpido es decir que las 4 legisladoras demócratas tienen ideas nazis. Precisamente, si usted conoce la historia, sabrá que los nazis lo que hicieron fue que quienes no pensaban como ellos o tenían un color de piel distinto o una religión distinta, no solo los enviaban de vuelta, sino que los metían en campos de concentración o en campos de exterminio. Tener ideas liberales no es ser un nazi. Si tú eres un estadounidense que está bien con el público gritando, envíenla de vuelta,
¿A dónde irás tú cuando todo gire en tu contra? Y finalmente una comparativa que hoy viene muy a cuento. La de dos republicanos, uno John McCain, cuando confrontó a una mujer en un debate y que esa mujer le estaba diciendo que Barack Obama era un terrorista y un musulmán y reaccionó de una manera. Miren el mensaje. McCain mandó a callar a quienes quisieron insultar a Obama cuando en su discurso de aceptación de derrota lo llamó presidente. Trump se quedó mudo cuando sus fanáticos gritaron "mándalas de regreso" a las congresistas demócratas. ¿Ven la diferencia? El debate en Estados Unidos sobre la identidad y lo que esto puede derivar. Recordemos lo que decíamos al principio, las legisladoras demócratas que se ven afectadas por estas críticas están pidiendo más seguridad por la preocupación que tienen por su propia integridad física. Es muy preocupante. Bueno, así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.